Bueno, cabres, bueno, como habíamos dicho las clases anteriores, íbamos a hacer las clases, en este caso online. Y bueno, también como le dije por correo, no pude hacerla de forma por Zoom, hacerla en vivo. Tenía algunos problemas ahí con conectar la tablet al computador, entonces, y hacer la clase en la misma tablet, como que el audio es súper malo, entonces no me conviene mucho. Así que estoy grabando, bueno, la tablet y el audio lo grabo de distintas formas. Así que, bueno, ahí después lo edito y lo junto todo. Entonces, mucho más sencillo hacer la grabación al tiro mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer esta semana? Esta semana son 3 clases, así que entre 3 clases tengo pensado finiquitar todo lo que sea aplicaciones de integrales. Entonces, ahora voy a ver unos ejercicios que tienen que ver con volumen de sólido de revolución. ¿Se acuerdan que en la última clase habíamos visto 2 teoremas que nos hablaban acerca de cómo era el volumen de un sólido de revolución si uno giraba con respecto al eje X o si uno giraba con respecto al eje Y? Y habíamos visto ejemplos varios y varios dibujitos y explicación de cómo eran la demostración de estos teoremas. Y la idea ahora es abarcar ejemplos del segundo teorema que habíamos visto, que era el teorema de la corteza, cuando uno giraba con respecto al eje Y. Entonces voy a ver varios ejemplos de eso y después vamos a ver algunos, bueno, también vamos a ver las fórmulas del área para la superficie de estos sólidos de revolución y algunos ejemplos, ¿ok? Y espero mañana ver la materia de curvas, parametrización de curvas y longitud de curvas, ¿ok? Y eso lo voy a distribuir más o menos entre mañana y el miércoles, ¿ok? Y ahí probablemente el miércoles van a hacer más que nada ejercicio, cosas de ese estilo. Y bueno, después la próxima semana, cuando volvamos presencial, va a ser materia de integrales impropias, integrales que los límites de integración tienen que ver justamente con límites que tienden a infinito o menos infinito, o tienden a puntos donde pueden haber discontinuidades o cosas que sean un poquito más interesantes. Y eso espero abarcarlo solamente la semana del 5 y luego las otras 2 semanas que nos quedan, va a ser sobre series, sobre la materia de series. Y luego ya la última semana que nos quedaría, que sería la semana donde vamos a tener la PEP 2, ahí ya hay puro ejercicio, ¿ok? Ahí no voy a ver materia, y si que veo materia no va a ser materia que pregunte en la PEP 2, ¿ok? Quizás sí en el examen, pero no en la PEP 2. Pero probablemente esa semana, en la última semana, que creo que la semana del 19 de enero, ahí voy a ver más que nada ejercicio. O voy a intentar que sea solo ejercicio para que podamos ejercitar para la PEP 2, ¿ok? Y eso. Entonces, voy a escribir acá, voy a poner un recordatorio del teorema que hayamos visto. Entonces, voy a poner aquí recordatorio. Entonces, teorema de la corteza. No me quedo medio feo. Ahí. Entonces, ¿qué nos decía este teorema? Entonces nos decía que, bueno, dada una función definida en el intervalo del A al B, en este caso vamos a pedir que sea una función positiva y vamos a pedir también que sea una función continua. Continua en su dominio, en el dominio AB. Entonces, el volumen del sólido que se obtiene, al girar la región R, la clásica región R que siempre hemos visto. ¿Cuál sería esta de acá? Van a ser todos los puntos del plano R2, donde el X, bueno, el X se mueve en el dominio de la función y el Y se mueve entre el 0 y la imagen, en este caso, de la función, evaluada en este caso en algún punto X de mi intervalo. Entonces, por ejemplo, si este X se encuentra en un punto C, digamos acá tengo esto de A, B, y digamos que acá tengo un C, entonces en esa parte ahí, cuando X vale C, en esa parte el Y se mueve entre el 0, se mueve desde acá
hasta, bueno, hasta donde llegue la imagen. Entonces, digamos que la imagen llega hasta acá. Digamos que esta es la imagen. Entonces el i se mueve desde acá hasta acá. ¿Ok? Entonces tenemos esta región R. Aquí hemos trabajado todas las clases. Hemos trabajado con esta región de acá. Y esta es la que estamos girando con respecto al eje Y en este caso. Entonces puse aquí que gira la región R. Entonces esta región R, vamos a poner acá en torno al eje Y. Y este volumen va a estar dado, está dado por 2pi con una integral que va de A hasta B de x por f de x. Y bueno, la última clase habíamos visto en detalle por qué tenía esta forma de acá. ¿Ok? Entonces este era el teorema que habíamos visto en la última clase. Entonces yo me acuerdo que había dejado algunos ejercicios para que lo hicieran ustedes, pero igual lo voy a hacer ahora. Que son algunos ejemplitos sencillos de cómo se aplica esta formulita. Que no es tan complicado. Al menos la parte de integración no suele ser tan complicada en general, ¿ok? Entonces pongamos algunos ejemplos sencillos. Entonces, ejemplo. Entonces uno de los ejemplos que yo le había dejado era que viéramos el caso de la curva y igual a raíz de a cuadrado menos x al cuadrado con un x que se va a estar moviendo entre el 0 y el a. Y bueno, en este caso el a obviamente tiene que ser positivo. Entonces en este caso habíamos visto que esta era una curva que nos hablaba acerca de la parte superior de una circunferencia. Entonces si uno hace un dibujito acá, voy a hacer el dibujito acá. Entonces tengo una cosa así. Vamos a centrar un poquito esto. Entonces, ¿qué sería esta curva acá? Esta curva acá, bueno, voy a hacer una circunferencia en general. Me quedó horrible esa circunferencia. Por ahí se arregló. Entonces, ok, aquí tengo una circunferencia. Genial. Ahora, en este caso, voy a borrar aquí. En este caso, nos están diciendo que solamente va a ser la parte superior de la circunferencia, porque, bueno, recuerden que la ecuación de la circunferencia centrada en el origen, con el radio A, esta es la ecuación, ¿cierto? Y si uno despeja el I, me quedan dos raíces, una que va a ser con más y otra va a ser con menos. Entonces, en este caso, ya lo hemos visto varias veces, que el caso con más va a representar la parte superior de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de esa parte de acá. Y el x nos dice que va a ser entre el 0 y el a. Entonces va a ir el x de acá, hasta el a. Así que simplemente estoy considerando este sector de acá. Esa va a ser mi curva. Entonces aquí voy a cambiar el color. Bueno, primero voy a borrar acá. Entonces sería esa parte ahí. Vamos a poner acá x y aquí voy a poner y. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que vamos a hacer va a ser girar con respecto al eje Y. Entonces, es como si este eje acá lo estoy girando de esa forma. ¿Y eso qué me va a generar? Bueno, me va a generar en este caso una semi-esfera superior. Entonces, si yo giro, pues esta cosa, aquí voy a dibujar el Y, el X, o sea, el Z y el X. Entonces, si yo giro, vamos a poner acá Y, X y Z. Entonces, si yo giro esta cosa acá, la figurita que me debería formar, a ver, voy a ver si puedo dibujar esto bien. Sería como una cosa como, quizás vuelvo a dibujar aquí la esfera. Entonces sería como una cosa, voy a borrar acá. Sería como una cosa así, así y así. Bueno, más o menos me quedo ahí la semiesfera. Entonces si yo giro con respecto al eje Y, me debería formar esta figurita. Nosotros ya calculamos este volumen. Lo calculamos así, haciendo el giro con respecto al eje X. Nosotros habíamos dicho que si nosotros utilizamos el primer teorema que vimos en la última clase, entonces si hacemos este giro, bueno, la semi esfera que me forma va a ser en este caso una cosa como así.
Y obviamente ambos volúmenes van a ser iguales, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver que con esta formulita acá nos va a dar el mismo volumen. Si uno hacía, también como recuerdo, si uno hacía el giro con respecto al eje X, entonces la formulita era otra, por si acaso. Y con esa otra fórmula y con esta fórmula nos van a dar exactamente el mismo numerito. Para este caso particular, obviamente, hay otras figuras donde si giro con respecto al eje X o si giro con respecto al eje Y, no es la misma figurita, así que no va a ser el mismo volumen, ¿ok? En este caso va a coincidir, obviamente. Así que tengo que preocuparme de ahora calcular el volumen de esta cosita acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, utilizando esta expresión de acá. Entonces no tenemos ningún problema con los requisitos, porque el teorema me dice que la función tiene que ser primero positiva, y de hecho es positiva, porque estamos considerando solamente la parte positiva de las raíces que uno encuentra con la ecuación de la circunferencia, y obviamente continua. Tenemos aquí claramente una función continua. Tenemos una raíz y una raíz que está bien definida, con cosas que obviamente siempre van a ser positivas dentro de la raíz. Entonces tenemos puras cosas positivas. Tenemos polinomios, bueno, el polinomio acá, o sea, que es continuo y se compone con esta raíz, y las raíces son continuas, entonces tenemos una composición de funciones continuas, así que todo es continuo, todo funciona muy bien. Así que calculemos ahora el volumen. Entonces, el volumen que nos dice que va a ser 2pi raíz de x por f de x. En este caso, ¿la función cuál es? Bueno, habíamos dicho que la función sería esta cosa de acá. Bueno, tengo una curva y esa curva tiene asociada esta función. Bueno, esta sería el gráfico más bien dicho de la función. Pero ¿cuál es la función? Es esta. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar. Entonces aquí me quedaría 2pi x raíz de a cuadrado menos x al cuadrado de x. Y también nos faltan los límites de integración. Esta cosa tiene límite de integración entre el a y el b. En este caso, bueno, aquí siempre me pasa lo mismo, que utilizo otra letra. En este caso, este a y este b no necesariamente... Bueno, este a de acá no representa el mismo a de acá. ¿Ok? Aquí simplemente le había puesto a porque sí, por el radio. Vamos a cambiar la letra. Espérame un segundito. Vamos a cambiar aquí la letra. Vamos a ponerle R mejor, para que no haya ninguna confusión. Entonces tengo aquí una circunferencia de radio R. Esto radio R, esto radio R. Entonces aquí voy a poner R. Así no nos confundimos con la letra. No son la misma letra. No era la A que acá ahora, no es la misma que está acá por si acaso. Ok, entonces ya tengo mi límite de integración de acuerdo a dónde estoy integrando. Entonces en este caso estoy integrando desde el 0 hasta, en este caso, el radio. En este caso voy del 0 al radio. Así que esta cosa de acá me quedaría del 0 al radio. Del 0 al radio. Y ahora simplemente me tengo que preocupar de calcular esta integral que me aparece acá. Entonces, una manera de abordarlo sería haciendo un cambio de variable. Entonces sería una forma de abordarlo. Entonces, ¿qué cambio de variable voy a hacer? Digamos que a toda esta parte de acá y le voy a llamar u. Entonces, vamos a llamar aquí u va a ser a cuadrado menos x, bueno, bracket ocupando r cuadrado. R cuadrado menos x al cuadrado. Y voy a pedir que sea u cuadrado. De esta forma, como ejemplo, estoy considerando que todo esto va a ser un cambio de variable. Toda esta cosita acá. Entonces, si paso la raíz hacia el otro lado, me queda al cuadrado. Entonces, este es el cambio de variable que voy a probar y veamos qué nos da. De hecho, nos va a dar directo con este cambio de variable. Se pueden hacer otros, eso sí. Ok, entonces si hago este cambio de variable, bueno, ¿cuál sería el diferencial? Entonces, en este caso, si hago estudio el diferencial de esta cosita de acá, entonces me quedaría, bueno, primero hago el de acá, y me quedarían 2 veces u de u, y en el otro lado me quedaría el diferencial de esta cosa de acá. Recordemos que el diferencial está asociado a la derivada. Entonces, por si no se acuerdan, por ejemplo, bueno, hagámoslo todo mejor en orden. Entonces, por ejemplo, hago el diferencial de u cuadrado y el diferencial de r cuadrado menos x al cuadrado. Entonces habíamos dicho que el diferencial está asociado, en este caso, a la derivada, así que tengo que derivar estas dos expresiones. Entonces sería la derivada de u al cuadrado y luego sería el de u. Y ahí al otro lado lo mismo, sería la derivada de esta cosa de acá y luego sería el de x. Entonces si hago la derivada de u al cuadrado, era lo que me salió recién. 2 veces u de u. El otro lado me quedaría, bueno, aquí tengo un radio que es constante, así que esto se me hace 0. Y solo me quedaría la derivada de menos x al cuadrado. Entonces me daría menos 2x de x. Y aquí puedo simplificar los dos en ambos lados, así que voy a eliminar acá y voy a eliminar acá. Así que este es el diferencial que me quedaría.
Y de hecho, fíjense, también podría este menos de acá, tirarlo para el otro lado y lo dejo acá. Entonces tengo el x de x, que de hecho aquí está, el x de x. Por eso hice este cambio de variable, para que cuando haga esto me quede justo un x de x, que me aparece acá. Entonces, toda esta expresión de acá, todo esto de acá, va a ser u de u. Y toda esta parte de acá, ya hicimos el cambio de variable, que sería este, así que me quedaría simplemente u. Y bueno, me falta hacer en este caso el cambio de límite. Entonces en este caso vamos a poner acá, si x es igual a 0, es decir, si estoy en este límite de integración, entonces, bueno, reemplazo el x igual a 0 en esta expresión, así que se me va este. Y me quedaría que u al cuadrado es igual a r cuadrado. En este caso, u va a ser igual a r. Voy a considerar esa raíz. Y en el otro caso, si x es igual a r, es decir, estoy en este límite de integración, entonces me va a quedar, bueno, reemplazo el r acá. Y se me va a cancelar con este otro r de acá y me quedaría u cuadrado igual a 0, es decir, u va a ser igual a 0. Entonces ahí tengo los dos límites de integración. Y ahora simplemente reemplazo. Entonces me quedaría que b va a ser 2pi raíz. Entonces habíamos dicho que si era 0 me da r. Entonces sí, acá sería r. Y si era r, el x, entonces el u va a ser 0. Entonces el 0 me va a quedar acá. Y habíamos dicho, bueno, voy a hacer todo este reemplazo acá. Y me quedaría u al cuadrado de u. U al cuadrado porque, bueno, este es u. Y de esta parte de acá me aparece otro u. Entonces ahí sería u al cuadrado. Y me faltaría un menos. Me faltaría un menos porque habíamos dicho que cuando hago este reemplazo me queda un menos. Entonces este menos lo voy a colocar afuera. Pero fíjense que este menos lo puedo intercambiar con estos límites de acá. Entonces, si yo doy vuelta a los límites, si este lo paso para arriba y este lo paso para abajo, me aparece un signo menos y ese signo menos se cancela con este de acá. Entonces, al hacer el cambio de los límites de integración, me quedaría así. Y esta integral mega sencilla de resolver. Sabemos que en este caso la integral de u al cuadrado sería u cubo dividido en 3 entre 0 y r. ¿Por qué? Porque recuerden que en general si yo tengo u elevado a la n, vamos a poner aquí de u, esto de acá es u a la n más 1 dividido en n más 1 más la constante, por si no se acordaban de esa integral. Y bueno, ahora simplemente tengo que reemplazar. Tengo que reemplazar los límites de integración en el r y en el 0. Entonces, aquí me quedarían 2pi tercio, me quedaría u al cubo, que en este caso lo reemplazo en el r, menos también lo reemplazo en el 0. Así que todo acá me quedaría 2pi r cubo dividido en 3. Entonces este de acá sería el volumen. El volumen de nuestra esfera, lo cual tiene todo el sentido del mundo, que sea esta la formulita. ¿Por qué tiene todo el sentido del mundo? Porque nosotros ya calculamos el volumen hace una clase, el volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera, es, vamos a poner aquí, esto es una esfera por si acaso, 2, no, esto era 4 pi r al cubo dividido en 3. Este es el volumen de una esfera. Entonces, obviamente, si estamos calculando el volumen de una semiesfera, la mitad, obviamente tiene que ser la mitad de esto. Y la mitad de esto es este numerito acá. Entonces funciona súper bien la formulita. Y también esta fue el resultado que nos dio cuando hicimos el giro con respecto al eje X, como les mencioné al principio del ejercicio. Obviamente, si hago el giro con respecto al eje X, me da la misma figurita, pero de esta forma acá. ¿Ok? Entonces va a ser exactamente el mismo volumen. Ese sería un ejemplo sencillito de volumen de sólido de revolución con respecto al eje Y. Ahora veamos otro ejercicio. Entonces, ese es el segundo ejercicio que también vi cuando hicimos el giro con respecto al eje X. Pero ahora lo vamos a hacer, como dije, con respecto al eje Y. Entonces, ¿cuál era esa región de ahí? Entonces, el segundo ejemplo va a ser la región acotada por, vamos a poner los ejes X e Y, la recta igual a 2 y la parábola X igual a 3 menos Y cuadrado dividido en 4. Entonces,
Nosotros habíamos dibujado esto la clase anterior. Voy a dibujarlo acá. Entonces tengo el eje Y, tengo el eje X. Y... ¿qué más me falta? Bueno, está diciendo que va a ser una región acotada por ambos ejes. También va a estar acotado por esta recta de acá. Entonces esta es la recta constante igual a 2. Entonces voy a poner aquí... de hecho creo que puedo poner línea segmentada así. Entonces va a ser una cosa así. Entonces esto va a ser Y igual a 2. Digamos que este es 1, entonces este de acá va a ser 2. Entonces es la recta constante igual a 2. Y va a estar acotada también por esta parábola acá. Entonces fíjense que esta parábola es como, bueno, usualmente uno siempre aquí pone aquí siempre pone el Y, aquí pone el X y uno dibuja esta parábola. Pero en este caso está al revés. Entonces lo podemos pensar de esta forma. Como ejemplo, si aquí tuviesen el Y y aquí tuviesen el X, entonces esta sería una parábola con en este caso la parte cuadrática está con negativo. Recordemos que la parábola con una constante negativa, en este caso son parábolas que tienen esta forma. Si fuese positiva sería algo así, ¿ok? Y además me están diciendo que va a estar trasladada, en este caso, en 3 unidades hacia arriba. Entonces tengo 1, 2, 3 por acá. Esta va a ser la parábola. Esta debería ser x igual a 3 menos y al cuadrado dividido en 4. ¿Ok? Esa sería la parábola que debería dibujar. Ahora, esto es si el x estuviese acá y el y estuviese acá. Aquí está al revés. El x está abajo, está en el horizontal y el y está en el vertical. Entonces el dibujito que me quedaría sería una cosa así. Sería como una cosa así. Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3. Vamos a poner aquí 1, 2, 3. Y aquí dibujo la parábola. De hecho, la parábola va a ser como una cosa... va a ser como una cosa así. Y sigue para allá. Y esto sigue para el otro lado. Va a ser como una cosa así, más o menos. ¿Por qué sé que tiene esta forma? Porque... o sea, en este caso, el ancho viene más que nada dado por esta intersección de acá. Si nosotros hacemos la intersección de la parábola con esta parte de acá, me da un puntito. ¿Ese puntito cuál es? Bueno, lo veo cuando el I valga 2. Entonces reemplazo aquí el 2. Aquí me quedaría 2 al cuadrado 4. Y 4 dividido en 4, todo acá me da 1. Y 3 menos 1, todo acá me daría 2. Entonces, justo cuando existe esta intersección de acá, en ese puntito el X vale 2. Así que por eso es que sé que justo se intersecta en esa parte. Entonces este sería 1, este sería 2, este sería 3. Ahí se produce la intersección. Entonces, ¿cuál es la región acotada? La región acotada entre el eje X, el Y, la curva Y igual a 2 y la parábola sería toda esta región de acá con esta región de acá. ¿Ok? Aquí voy a ponerlo un poquito distinto. Vamos a dejarlo así. Ups, aquí. Todo mal. Aquí. Eso. Te voy a correr un poquito más acá. Ahí sí. Entonces, esa es la región que vamos a estar haciendo, en este caso, girando. Entonces, sería toda esta región, toda esa región de ahí. Entonces, vamos a tener que girar esta región con respecto a el eje Y. Entonces, tengo que hacer este giro. Entonces, si hacemos ese giro, vamos a poner esto en 3 dimensiones ahora. Entonces, vamos a poner algo así y algo así. Entonces aquí va a tener X, aquí va a tener Y y aquí va a tener Z. Entonces, por ahí. Entonces voy a volver a hacer el dibujito. Entonces este de acá era como una cosa así. Entonces tenía algo así y así. Entonces esa era la región, esta que acabo de dibujar. La volví a dibujar. Entonces tenemos que girar esto con respecto al eje Y. Entonces vamos a hacer ese giro. Si hacemos ese giro nos va a quedar algo más o menos así. Voy a intentar ver cómo puedo dibujar esto. Sería como una cosa como así. Sería una cosa como así. Sería una cosa como así. Así más o menos. Y así más o menos. Sería algo más o menos así. Y aquí voy a aprovechar de dibujar así. Dibujar así. Sería una cosa así y sería una cosa así.
Entonces, ¿cuál sería? Bueno, toda la región del sólido de revolución sería todo esto. ¿Ok? Sería todo esto. Aquí hice esta distinción más que nada para hacer esta distinción de acá. Porque, por ejemplo, si yo giro ese cuadradito, bueno, me va a generar todo ese cilindro que aparece ahí. Y toda esta parte de acá corresponde a todo esto. ¿Ok? Es simplemente va a ser la distinción visual, pero toda la región sólida. ¿Ok? Entonces, tengo que ahora calcular el volumen de esta cosita que aparece acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, esta hazaña? Entonces, tenemos que el volumen va a ser 2pi de a hasta b de x f de x de x. Esta es la formulita que estábamos utilizando cuando giramos con respecto al eje y. Pero en este caso aparecen dos funciones en este dibujito de acá. ¿Por qué aparecen dos funciones? Aparecen, como ejemplo, si analizamos este sector de acá, la función asociada que voy a estar girando va a ser la función constante, que corresponde justamente, bueno, a todo el cilindro que forma. Cuando yo giro ese cuadradito, me genera todo ese cilindro. Entonces ahí voy a tener un volumen, el volumen asociado a ese cilindro. Y además tengo aquí otra función, que es la función asociada a la parábola. Si yo giro esta parte de acá, es bueno, lo que hice recién. Para eso hice la distinción, para mostrar que hay dos volúmenes que tengo que sumar. Entonces, un volumen va a ser, bueno, el del cilindro. Primero el del cilindro. Entonces el cilindro en este caso sería la función constante. Vamos a poner aquí una función constante igual a 2. Y el x se va a mover entre el 0 y el 2. Así que vamos a poner aquí entre el 0 y el 2 se mueve el x y la función va a ser constante. Entonces va a ser 2. Más, ahora otro volumen de sólido revolución cuando voy del 2 al 3. Cuando voy de acá hasta acá. Y tengo aquí otra función. Entonces cuando voy del 2 al 3, bueno, sabemos que es x f de x, pero en este caso la función f va a ser la parábola. Entonces en este caso la parábola, bueno, la tenemos que estudiar con respecto a esta cosita acá. Tenemos que dejar, de acuerdo a esta curva, tengo que dejarla expresada, tengo que encontrar una función en términos de x que me permita obtener esta parte de acá, esta función. Entonces fíjense que de esta cosita acá, que la voy a volver a escribir aquí abajito, x igual a 3 menos y al cuadrado dividido en 4. Bueno, de aquí despejo, voy a despejar el y. Si yo despejo, entonces me va a quedar acá y cuadrado a la 4, 3 menos x. Entonces simplemente di vuelta el y el x. Y voy a multiplicar por 4. Entonces aquí me quedaría 4 multiplicando todo ese paréntesis. Y luego tengo dos raíces asociadas. Entonces las dos raíces asociadas serían en este caso más menos. Bueno, tenía un 4 acá, yo tenía la raíz. Pero en este caso la raíz de 4 es 2. Entonces me va a quedar 2 y raíz de 3 menos x. Entonces aquí tengo dos funciones asociadas. Una para la parte positiva y una para la parte negativa. Pero en este caso nosotros estamos en la parte positiva. Nos encontramos acá, la parte superior, no la parte inferior. Entonces, esta función viene asociada a la parte positiva. Entonces, vamos a poner aquí. Esto de acá sería más 2, 3 menos x. Esa sería la función asociada a este sector de acá. Entonces, reemplazo. Así que me quedaría acá 2, 3 menos x de x. Así que estas son las dos integrales que tengo que calcular. Una, como dije, para el cilindro y otra para este sector de acá. Todo ese sector de ahí. Entonces, esta es mega sencilla de calcular. Esto es simplemente la integral de x. Entonces, bueno, este 2 de acá lo multiplico con este de acá, me queda 4. Y la integral de x, en este caso sería x al cuadrado dividido en 2. Y los límites de integración eran del 0 al 2. Entonces esa es la integral que me quedaría al resolverla. Y esta otra expresión de acá también es sencilla de resolver. Basta simplemente hacer un cambio de variable y estamos listos. Entonces, como ejemplo, voy a decir que u va a ser igual a 3 menos x. Voy a hacer ese cambio de variable. Bueno, si hago ese cambio de variable, entonces me queda de u de menos, o sea, 3 menos x, que estoy haciendo acá, ahí sí. Y esto acá simplemente sería menos de x. Así que, bueno, aquí podría cambiar los signos. Entonces me va a quedar menos de u igual a dx. Así que tengo que hacer este reemplazo de acá. Y bueno, también tengo que hacer el reemplazo de los límites de integración. Si el x vale 2, de acuerdo a este límite de acá, entonces me va a quedar u igual a 3 menos 2
1. Así que el u vale 1. Y si el x vale 3, es decir, estoy en este límite de integración, entonces u va a ser 3 menos 3 va a ser 0. ¿Ok? Así que hago el reemplazo. Entonces me voy a preocupar solo de esta integral de acá por el momento. Entonces vamos a llamarle a esta integral y. Así que y va a ser igual a, bueno, 2pi, en este caso integral de 2 al 3. Pero en este caso el 2 lo reemplazamos por el 1 y el 3 lo reemplazamos con el 0. Entonces me quedaría del 1 al 0. Luego me quedaría aquí, bueno, todo este 2 con este 2 lo puedo multiplicar y me quedaría 4 acá. Entonces vamos a poner aquí 4 mejor. Y en este caso tengo que reemplazar el x. Lo reemplazo simplemente acá. Entonces si yo saco el x, me quedaría x igual a 3 menos u. Entonces aquí sería 3 menos u. Y bueno, yo dije que esta parte de adentro iba a ser u. Entonces va a ser raíz de u. Y me faltaría el de x. El de x va a ser menos de u. Entonces aquí voy a poner el de u. Y el menos lo voy a dejar afuera. Pero, mismo cuento que hicimos antes. En este caso puedo dar vuelta a los límites de integración. Puedo dejar acá el 0 y aquí voy a dejar el 1. Pero si hago eso, entonces tengo que colocar un signo negativo. Ese signo negativo se va a multiplicar con este que aparece afuera y se van a cancelar. Así que sea negativo con negativo me quedaría positivo. Y bueno, esta integral mega sencilla de resolver. En este caso me preocupo primero de hacer S con S. Entonces, bueno, hagámoslo todo en orden para que nadie se pierda. Entonces esto sería la integral de 0 a 1. 3 raíz de u menos, en este caso, u con raíz de u sería u elevado a 3 medios. ¿Ok? De u. Y ahora, como las integrales son lineales, respetan la suma y resta, así que me voy a preocupar de esta integral de acá y luego me preocupo de esta integral de acá. Entonces, si hago la primera va a ser 4pi 3 raíz de u del 0 al 1. Este 3 puedo multiplicarlo con ese 4. Así que me quedaría 12. Menos 4pi del 0 al 1 y 3 medios. Y son integrales mega sencillas de resolver. Entonces en este caso, este u lo voy a dejar simplemente como un medio. Entonces sería 12pi, un medio más 1, que en este caso sería 3 medios. Y sería 3 medios abajo. Y esto entre el 0 y el 1. Menos 4pi. Y aquí mismo cuento. Al 3 medios le sumo 1. Eso me va a dar 5 medios. Y abajo también me va a quedar 5 medios. Entre el 0 y el 1. Entonces, hacemos esta primera parte de acá. Me quedaría 12. Me quedaría aquí. Bueno, fíjense aquí que ese 3. Bueno, aquí puedo arreglar un poquito esta expresión de acá. Ese medio lo voy a dejar acá, multiplicando. Y fíjense que ese 3 se me puede simplificar con ese 12. Y abajo me va a quedar, o sea, bueno, arriba me va a quedar 4. Y 4 por 2 va a ser 8. Y aquí mismo cuento. Este 2 de acá lo puedo dejar multiplicando acá arriba. Y va a ser, en este caso, 8. Bueno, 8 quintos. Vamos a dejar acá el 5. Entonces, ahora voy a evaluar. Entonces sería 8pi en 1 a la 3 medios. Menos 0 a la 3 medios. Después sería menos 8 quintos. Pi. Después sería 1 a la 5 medios menos 0 a la 5 medios. Entonces evalúo. Y bueno, aquí simplemente sería 8pi. Y el otro lado me quedaría simplemente 8pi quinto. Y hago esta recta acá y me quedaría en este caso 5, 40 pi menos 8pi. Esto sería 32 pi quinto. Así que este sería el volumen asociado a esta integral de acá. Y ahora simplemente hago la suma con este otro de acá. Así que ahora junto todo y me quedaría el volumen. Y tenía aquí esto, que de hecho puedo evaluarlo al tiro. Esta parte de acá sería 4. Bueno, de hecho fíjense que ese 2 se me va a simplificar con ese 2 de ahí. O sea, con ese 4 de ahí me va a quedar 2. Entonces va a ser 2pi evaluado en 2 al cuadrado menos 0 cuadrado. ¿Cierto? Entonces este 0 no me importa. Y me quedaría en este caso 2 por 2, 4. Y con este 2, 8. Así que esto acá sería 8pi más 32pi quintos. Y aquí simplemente hago la suma de nuevo. Entonces aquí me quedaría 40pi
más 32 pi dividido en 5. Esto es 72 pi quinto. Así que este sería el volumen de nuestra figurita, de esta figurita de acá. Considerando todo este volumen. Toda esa región encerrada por esa cosita de ahí. Así que ese sería otro ejemplo sencillito. Ahora, una pequeña observación. Vamos a poner aquí una observación. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Entonces nosotros teníamos esta figurita de acá. Bueno, voy a dibujarla así. Teníamos X, teníamos Y. Y teníamos una cosa así. Era como algo así la figurita. Y nosotros lo que habíamos hecho era ahora hacer el giro con respecto al eje Y, ¿cierto? Bueno, si se acuerdan de la clase anterior, en la clase anterior habíamos visto el giro de esa forma. Y habíamos calculado el volumen de ese giro con respecto al eje X. Y nosotros habíamos utilizado, bueno, en general utilizamos el teorema en este caso del método de discos, que así se llama cuando hago el giro con respecto al eje X. Y en este caso el volumen era pi por la raíz, o sea, por la integral de la v de f de x, esa función toda al cuadrado de x. Entonces nosotros utilizamos esta formulita, pues sí que queríamos hacer el giro con respecto al eje x. Pero alguien puede decir, oye, realmente para hacer este giro quizás no necesito utilizar esta fórmula acá. Lo que podría hacer sería dar vuelta a las cosas. Como ejemplo, aquí voy a poner el y y aquí voy a poner el x. Y hago este mismo dibujito, pero ahora con este x y con este y de aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría el dibujito? El dibujito me quedaría una cosa más o menos así. Bueno, esta parte de acá corresponde a S. Y esta parte de acá sería como algo así. Entonces sería una cosita así. Entonces podría decir, oye, realmente podría... Ya, quiero hacer el volumen del giro con respecto al eje X. Pero ahora fíjense que si doy vuelta a los dibujos, dimos vuelta a los ejes, y nos quedó de así, así, dimos vuelta a los ejes. Si ahora hago el giro con respecto a este eje X, ahora el eje X se encuentra en la parte vertical. Entonces ahora podría utilizar no esta formulita, sino podría utilizar la formulita que recién vimos. ¿En tal teorema? Podríamos utilizar esta formulita, porque esta formulita es cuando hago el giro, un giro vertical. ¿Ok? O sea, cuando el giro es con el eje vertical. Entonces cuando el giro es con respecto al eje vertical, utilizo esta formulita. Y en este caso fíjense que al dar vuelta a los dibujitos, tengo exactamente un giro con respecto al eje vertical. Así que podría utilizar esta formulita. La misma formulita que vimos recién. De 2pi de la al b de x f de x, ¿cierto? Esta es la formulita que recién vimos, cuando es el giro con respecto al eje vertical. Ahora bien, fíjense que en este caso el y se encuentra en el eje x, o sea, en el eje horizontal más bien dicho. Entonces está jugando el papel de variable. Entonces realmente la integral aquí va a cambiar un poquito. Va a ser aquí el y ahora. Aquí ahora voy a tener otra función que va a ser con respecto al eje y. Y aquí voy a poner di. Y el a y el b en este caso van a ser, los límites de integración para el i, para la variable i. Entonces en este caso vamos a poner aquí, digamos que este es el a y este acá va a ser el b. Entonces ese a y ese b corresponden justamente a los límites de integración del i. ¿Ok? Y ahora me encargaría de hacer el volumen bueno, para calcular el volumen, simplemente me preocupo de hacer esta integral de acá, ¿ok? Ocupar esta formulita. Y si nosotros hacemos eso, utilizamos esta formulita, el numerito que me debería ser exactamente el numerito que nosotros obtuvimos en la clase pasada, cuando nosotros hacíamos justamente el giro con respecto al eje X. Deberíamos obtener exactamente el mismo numerito. La única diferencia es que en la clase anterior utilizamos esta formulita. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciéndole ahora en esta observación es que realmente no necesito necesariamente utilizar esta formulita de acá. Puedo utilizar esta nueva formulita que acabamos de ver. Puedo utilizar esta, pero en ese caso tengo que dar vuelta los dibujos. ¿Ok? Tengo que preocuparme de intercambiar los roles del X y el Y. ¿Ok? Entonces ahora los roles del X y el Y, por ejemplo, el rol del X de antes ahora va a ser el rol del Y. Y el rol del y de antes va a ser el rol del x. ¿Ok? Entonces cambiamos los roles y utilizamos la nueva formulita. ¿Por qué esto es útil? Es útil
cuando a veces es medio complicado encontrar las funciones con respecto a una de las variables y quizás más sencillo dejarla en términos de la otra variable. Entonces por eso suele ser útil a veces hacer este cambio de acá. ¿Ok? Entonces como ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? Bueno, si me baso netamente en esta figurita de acá, ¿cuál ahora debería ser mi función? Bueno, va a ser la función asociada a esa parte de acá. Y esa parte de acá va a estar entre el límite de integración del 0 hasta el 2. Entonces voy a volver a hacer el dibujito. Bueno, voy a utilizar este mismo dibujito acá. Entonces, este acá habíamos dicho que era el 0 y este acá era el 2. Pues recordemos que esto era para el i constante 2. Entonces, esos dos. Y esta parte de acá viene dado justamente por la parábola. ¿Cuál es la parábola? La parábola es x igual a 3 menos i cuadrado dividido en 4. Esa es la parábola que estamos utilizando. Entonces, este va a ser mi nueva función, mi función que depende del i. Entonces simplemente me tengo que preocupar de ingresar esta función acá y los límites de integración respectivos. Entonces, es sencillo de calcular esta formulita de acá. Entonces me quedaría 2pi, la integral del 0 al 2, porque en ese rango se mueve el i, y por f de i. En este caso f de i va a venir dado por justamente la curva asociada a la parábola, términos del i. Entonces aquí me quedaría 3 menos i cuadrado dividido en 4 de i. Y calculo justamente esa formulita de ahí. Ahora, esta integral es mega sencilla y ahí se la dejo como tarea. Y de hecho nos va a dar exactamente el mismo resultado que nos dio la clase pasada, que va a ser 10pi. ¿Ok? Bueno, voy a dejarlo así mejor. 10pi. Así que esta va a ser el resultado que nos debería dar si nosotros hacemos el giro en este caso con respecto al eje X, utilizando esta formulita de acá, en vez de esta otra figurita acá. Como vuelvo a repetir, esta formulita fue la que utilizamos en la clase anterior. Y cuando utilizamos esta figurita, o sea, esta formulita, utilizamos este dibujo. Y con este dibujo nos dio este resultado. Entonces, lo que hice yo ahora, como resumen, fue no utilizar esta formulita, utilizar la nueva formulita que vimos. Pero para hacer eso necesito dar vuelta a los dibujos. Entonces eso fue lo que hice. Cambié los roles del X y el Y. Y haciendo eso, simplemente reemplazo como reemplacé acá y me da exactamente el mismo valor. Que tiene que ser el mismo valor, porque al fin y al cabo estoy haciendo el giro con respecto al eje X en ambos casos. Solo que estoy cambiando el procedimiento para poder llegar a ese numerito. Entonces tengo estas dos formas de abordar un ejercicio. ¿Ok? Cambiando los roles de los ejes X e Y, y ahí me tengo que preocupar de ver qué formulita es la que estoy utilizando. Entonces, utilizo esta formulita si el giro es con respecto al eje horizontal, y utilizo esta otra formulita si el giro es con respecto al eje vertical. ¿Ok? Eso como mega resumen. Ahora, ¿qué nos falta por ver? Nos falta por ver cómo calcular el área asociada a las superficies de revolución, de sólido de revolución. Entonces voy a poner acá ahora áreas. Áreas de superficie voy a poner sólido de revolución. Sólido de revolución. Entonces, en este caso, vamos a considerar varias cositas para poder utilizar una formulita que vamos a ver ahora. Que no voy a ver la demostración por honor al tiempo, dado que no nos quedan tantas clases, entonces no voy a ver la demostración. De todas maneras, pueden ver la demostración en los apuntes de la Chile y los apuntes de la USACH. Ahí pueden encontrar la demostración por si la quieren ver en detalle. ¿Y qué nos dice? Nos dice que vamos a tomar una función, bueno, igual que siempre, una función definida de a hasta b y va a ser positiva, pero vamos a exigir que no solo sea continua, sino vamos a exigir que sus derivadas existan en la región, en este caso del A al B, en este caso bueno, en la región abierta de A al B, vamos a pedir que ahí existan las derivadas y que no solo existan, sino que sean continuas. Entonces vamos a pedir que sea una función C1, en este caso en el interior del dominio. Entonces vamos a poner aquí que sea continuamente diferenciales. En este caso en AB. Esto es un A y un B.
En otras palabras, estoy pidiendo que sea C1, por si se acuerdan de ese término. Va a ser C1 en este caso en el interior del dominio AB. Entonces, voy a tener dos formulitas acá. Una con respecto al eje X y una con respecto al eje Y. Entonces, en este caso, vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner. eh, si, si giramos con respecto al eje X, el área de la. Vamos a poner el área superficial. El área superficial del sólido SF, recordemos que le estamos llamando SF en la clase anterior, al sector, en este caso, todo el volumen tridimensional que se está generando cuando se gira. Pero en este caso, como dije, nos interesa el área de la cascarita de este volumen. ¿Ok? Entonces, en este caso, el área asociada a esa región, esta es una región de R3, que se genera, como dije, con respecto a cuando uno hace el giro. El área en este caso viene dada por 2pi, la integral del a tal b, por f de x, y la raíz de 1 más la derivada de f de x y toda esa derivada al cuadrado, y de x. Entonces viene dada de esta forma de acá. Y si nosotros hacemos el giro con respecto al eje Y, la formulita es muy similar. Lo único que va a cambiar en ese caso es esta parte de acá, que vamos a ponerle un X. Entonces, vamos a poner acá, análogamente, con respecto al eje Y, en este caso sería 2pi del a tal b de x por raíz de 1 más la derivada de f de x al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, esta sería la otra formulita que vamos a estar asociando. Aquí, para que haya una diferencia, aquí voy a colocar x y que voy a poner y. ¿Ok? Entonces, si hago el giro con respecto al eje x, entonces utilizo esta formulita. Si hago el giro con respecto al eje Y, utilizo esta otra formulita acá. Y como digo, son formulitas que me sirven para estudiar el área asociada al cascarón de mi sólido de revolución. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, si estoy interesado, de hecho, veámoslo con un ejemplo. Digamos que estoy interesado en calcular el área del cascarón de una esfera. Algo súper sencillo. Entonces vamos a poner acá calcular el área superficial de una esfera. Vamos a poner de radio R, mayor que 0. De radio minúscula mayor que 0. Entonces, calculemos el cascarón. ¿Cómo es el área del cascarón de una esfera? Entonces, súper sencillito lo que tenemos que hacer. Súper, súper sencillo. En este caso, voy a utilizar la siguiente función. Porque recordemos, tengo X y tengo Y. Y necesito generar a través de un giro en X o en Y. Tengo que generar en este caso un sólido de revolución, un volumen. Tengo que generar una región tridimensional. Entonces en este caso ya sabemos generar esfera. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizando simplemente la ecuación de la circunferencia. Entonces nosotros sabemos que en la ecuación de la circunferencia, en este caso va a ser todo centrado en el origen. Porque recordemos que si no está centrado en el origen, cambia un poquito la fórmula. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero va a ser más complicado. Entonces no nos queremos complicar la vida. Entonces sabemos que esta es la ecuación de la circunferencia de radio R centrada en el origen. Y nosotros sabemos que si yo despejo el Y, obtengo dos raíces. Tengo más menos R cuadrado menos X al cuadrado. ¿Cierto? Y
la parte positiva corresponde... Voy a hacer mejor el dibujito acá para que me quede más bonito. X, Y. Y vamos a hacer aquí una circunferencia. Entonces sería una cosa más o menos así. Y como dije, la parte positiva de la raíz va a ser todo este sector de acá. Esto acá sería más R menos X al cuadrado. Y la parte negativa sería toda esta parte de acá. Toda la semicircunferencia inferior. Menos R cuadrado menos X al cuadrado. Paréntesis, si no tuviese centrada en el origen, es la misma cuenta. Por ejemplo, si digamos que te centrada por acá y aquí tengo la circunferencia, entonces esta parte de acá corresponde a la parte positiva, una vez que ustedes despejen el i, y esta parte de acá corresponde a la parte con el menos de la raíz, cuando despejan el i. ¿Ok? Ese es el mismo cuento. Entonces, ya, yo tengo aquí que hacer un sólido de revolución. Entonces, en este caso va a ser el sólido de revolución con respecto al eje X. Entonces, toda esta parte de acá. Ups, ¿qué hice acá? Estándar trazos. Ahí sí. Como ejemplo, me voy a preocupar solamente de esta parte de acá. Esta parte de acá no me interesa. Entonces, porque recordemos que siempre estamos utilizando la parte positiva al hacer los sólidos de revolución. Entonces voy a hacer este giro acá. Entonces si hago ese giro, me va a quedar justamente una esfera. Entonces, si hago el giro, este de acá, entonces me quedaría exactamente la esferita. Me quedaría una esferita. X, Y y Z. Y con el mismo radio. Entonces, ese es el giro que voy a... si yo hago giro con respecto a X, esta va a ser la figurita que me va a generar. Entonces esta de acá sería... Esta figurita de acá sería mi SF, ¿cierto? Mi región tridimensional, que va a ser mi esfera. Entonces, queremos calcular el área superficial de esta esfera de acá. Entonces, como dice el giro con respecto al eje X, voy a utilizar exactamente la formulita que vimos recién, que era 2pi de la A hasta el B de f de x 1 más la derivada de f de x al cuadrado de x. El cuadrado lo coloco luego de hacer la derivada por si acaso. Y bueno, la función. ¿Cuál va a ser la función? Bueno, esta función de acá. ¿Ok? Entonces va a ser más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Y los intervalos, bueno, ¿en dónde se mueve el x? El x se mueve en este caso desde el menos r hasta el r. Así que voy a poner acá, entonces sería menos r, entonces acá sería r. Y acá va a ser mi función f de x. Así que ahora simplemente hago el reemplazo. Entonces sería 2pi del menos r al r cuadrado menos x al cuadrado. Reemplacé aquí la función. Y la raíz de 1 más, tengo acá hacer la derivada con respecto al eje x. ¿De qué cosa? Bueno, de r cuadrado menos x al cuadrado. Y todo esto al cuadrado luego, de x. Entonces, esta derivada es mega sencilla de resolver. Recuerden que esta raíz la puedo escribir de esta forma. La puedo escribir de esa forma. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Regla de la cadena. Primero hago la derivada con respecto a la potencia. Entonces bajo a la potencia, me queda un medio. A la potencia le resto 1. Entonces me quedaría acá r cuadrado menos x al cuadrado menos un medio, porque le resté 1 al un medio. Y bueno, después regla de la cadena, derivo lo que se encuentra adentro. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a arreglar un poquito. Esto acá me quedaría así. Como tiene un menos, se me va al denominador. Y hago la derivada con respecto al eje x de este paréntesis. Entonces este se me hace 0 porque es una constante. Y aquí bajo el 2, entonces me quedaría menos por menos 2x. Así que esa sería la derivada. Y aquí se me va S2 con S2. Así que elimino todo esto. Y me quedaría simplemente así. Tenía un menos x, así que aquí voy a colocar el x y aquí voy a poner el menos. Entonces esta sería la derivada. Y tengo que elevar esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente está al cuadrado esta cosa. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2pi de menos r a r cuadrado menos x al cuadrado,
1 menos x al cuadrado, r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces me quedaría de esta forma acá. Vuelvo a repetir, ¿por qué me quedó? Bueno, aquí le puse un menos. Estoy elevando todo esto al cuadrado. Toda la derivada al cuadrado. Entonces sería toda esta derivada al cuadrado, toda esta derivada al cuadrado. Entonces ese menos aquí debería ser un más, porque menos con menos más. Y bueno, x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Así que me quedaría así. Y ahora simplemente junto estos términos acá. Junto estas dos cositas. Y me quedaría acá. Me quedaría de la siguiente forma. Voy a juntar todo esto. Voy a arreglar esto. Entonces me quedaría así. Aquí saca. Ahí sí, me quedaría de esta forma. Y aquí me quedaría r al cuadrado menos x al cuadrado. Y se me va s con s. Entonces me quedaría acá simplemente r cuadrado. Así me quedaría. Y dado que estoy en raíz y el r es positivo, entonces este r simplemente me quedaría r, ya no me queda al cuadrado, y abajo me queda la raíz, ¿cierto? Y fíjense que se me va esa raíz con esa raíz de ahí. Así que se me elimina todo esto y me queda simplemente el r, que lo voy a colocar acá. Y sí, y el de x. Y el de x. Recordemos que estamos integrando con respecto a x. Así que toda esta expresión de acá, bueno, el r lo puedo tirar para afuera porque es una constante para nosotros. Del menos r al r de x. Y esta integral mega sencilla de resolver me quedaría 2pi r por x entre menos r y r. Entonces, reemplazo ahora, evalúo, me quedaría, reemplazo arriba primero. Así que sería x igual a r, sería r menos esta expresión de acá. Entonces menos r. Así que todo acá me quedaría, bueno, sumo ambos r y me quedaría 4pi r. ¿Okay? Entonces esta parte de acá me dio 2r, se multiplicó ese con ese 2, me queda 4, el pi y el r. Está el cuadrado de r. Porque se multiplica ese r con el r restante de acá. Y este sería el área. Este sería el área asociada área de una esfera de radio r. Bueno, la área superficial. Área superficial. Entonces eso, súper sencillo de aplicar esta formulita de acá. Ahora, tampoco no quiero extenderme mucho más porque llegaría a aplicar la fórmula. Entonces, les dejo como ejercicio. Igual, probablemente lo voy a hacer en las próximas clases. Pero al menos para que intenten hacerlo ustedes. Podemos acá calcular el área de la superficie del volumen generado por f de x igual a la función seno de x, cuyo dominio va a ser del 0 al pi. Vamos a poner cuando se gira con respecto al eje x. Entonces simplemente tienen que aplicar la misma formulita, esta misma formulita de acá, porque estamos haciéndolo con respecto al eje x. Y ahí ven que les da, ¿ok? Como digo, probablemente voy a volver a hacer este ejercicio, lo voy a hacer igual la próxima clase. Ahí me sonó la alarma de que ya está pasando una hora. No quiero extenderme mucho más porque, como digo, si no va a quedar un poco latoso el video, así que me demoro más de una hora. Así que eso, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, pero la próxima clase la voy a hacer mañana. Probablemente también la voy a grabar tempranito y ahí se la voy a mandar. Y como digo, voy a continuar con la aplicación. Entonces mañana voy a comenzar con la materia de curvas. De parametrización de curva. Y vamos a ver una formulita que tiene que ver con integrales, que es la longitud de curva. ¿Ok? Y ahí nos vamos a extender entre mañana y el miércoles con eso. Y ahí el miércoles probablemente termino la parte de curva y ahí veo el resto ejercicio. ¿Ok? Y como también les dije, la próxima semana ya comenzaríamos con integrales impropias. Y luego la otra semana ya serían puro serie. Y eso, que estén muy bien, cuídense. Bueno, también hay que mencionar las notas de la PEP. Aún no reviso la PEP 1, así que aún no tengo sus notas. En principio tengo son 2 semanas, entonces en principio tengo hasta el próximo lunes. Voy a intentar revisarla en estos días.
si me da el tiempo. Y eso, que estén muy bien, cuídense y cualquier duda ahí me la hacen llegar por correo y voy a estar atento. ¿Ok? Y eso, nos estamos viendo. Así que, chaito.